Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, donde nos escuchen. Nuevamente, pues tenemos la bendición de Dios de poder compartir con ustedes en esta semana nuevamente. Pues y lo estamos haciendo desde casa, las circunstancias pues así lo han dado. Sin embargo, en todo esto le damos gracias a Dios. Ya estamos aquí nuevamente, hermanos, justamente para enseñar la palabra de Dios, dar un mensaje de la palabra de Dios, y sabemos que siempre hay hambre y sed de la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo quisiera que por favor, donde usted me está viendo ahora, hoy día, si es en la mañana, en la tarde, pues me acompañe a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 2 y versículo 7. Es un texto que justamente habla del tema que vamos a enseñar ahora. Yo creo que es muy pertinente en este tiempo, justamente que estamos viviendo pues tantas cosas, penalidades, y estamos justamente empezando un nuevo año, y yo creo que el tema que vamos a ver va a ser muy edificante y nos va a traer mucha bendición justamente para poder entender y poder llevar este año, ¿no? La palabra de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 2 y versículo 7 dice así: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe, dice, que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Qué linda palabra, hermano. Justamente habla de la provisión de Dios, justamente habla de que Dios siempre está con nosotros. Ahora, para más o menos que tengamos una idea de lo que es el libro de Deuteronomio, debemos de entender a manera un poquito de historia que el libro de Deuteronomio lo escribió Moisés, y justamente el libro de Deuteronomio es el quinto libro que él escribió, que lo llamamos obviamente el Pentateuco, ¿no? Que lo hizo y lo escribió Moisés, justamente guiado por el Espíritu Santo. Ahora, este libro de Deuteronomio es un libro especial. ¿Por qué? Porque este libro de Deuteronomio hace, por así decirlo, un resumen de todo lo que el pueblo de Israel pasó, desde el Éxodo, Levítico y Números. Eso es lo que hace el libro de Deuteronomio, ¿no? Es decir, hace un resumen de todas las cosas que ellos pasaron, los milagros que Dios hizo, cuando Dios les da la ley de los 10 mandamientos, todas las circunstancias que ellos pasaron, las provisiones que Dios les dio, los milagros que ellos vieron a lo largo y durante esos 40 años. Es decir, el libro de Deuteronomio es un resumen de estos libros que acabamos de decir, el Levítico, Números y Éxodo, que es interesante, hermano. Ahora, hablando de esto, hermano, Moisés en el libro de Deuteronomio, más o menos, siendo un resumen, como les acabo de decir, Moisés lo hace a manera de 3 o 4 sermones que da al pueblo de Israel, justamente recordándoles todas estas cosas que le sucedió al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. Y lo hace de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque no solamente les recuerda los milagros que ellos vieron en el libro de Éxodo, es decir, cuando ellos salieron de Egipto, sino también les recuerda y pone énfasis en cuanto a las leyes que Dios le da a todo el pueblo de Israel, ¿no? Y es interesante, hermano, porque la manera en que lo hace en el libro de Deuteronomio, Moisés, justamente lo hace al pueblo de Israel poniendo énfasis en cómo ellos deben de cumplir la ley, los mandamientos, una vez que ellos están dentro de la tierra prometida. Es interesante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Que el pueblo de Israel recibe estos sermones, estos mensajes, estas prédicas, por así decirlo, de Moisés, estando justamente antecito, un paso antes de entrar ya a la tierra prometida. Por esta razón, Moisés pone énfasis, mucho énfasis, en cuanto a la bendición que hay por la promesa de cumplir y obedecer la palabra de Dios.
pero también les recuerda y pone énfasis en la maldición que hay al no obedecer y al no cumplir la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo a manera general Moisés al escribir este libro de Deuteronomio, que en realidad son sermones, son prédicas que él hace, ¿no? Ahora nosotros podemos hablar un poquito de ello porque sabemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo, estuvo de esclavo o vivieron como esclavos por más de 400 años en Egipto. Es interesante porque estamos hablando de algunas generaciones que pasaron ya y de esta manera ellos se olvidaron de Dios prácticamente, se olvidaron quién es Jehová. Entonces, cuando ellos salen de Egipto y Dios utiliza a Moisés como ese caudillo, como ese líder espiritual, ¿no? Para sacarles del pueblo de Egipto. Es interesante, hermanos, saber esto porque tanto hombres, mujeres y niños estamos calculando que más o menos salieron como 3 millones de personas de Egipto y obviamente al salir de Egipto todo el pueblo de Israel, entre mujeres, hombres y niños, se vieron envueltos en apuros, no solamente una vez, sino muchas veces durante esa travesía o ese peregrinaje que tuvieron durante 40 años por el desierto. Estamos hablando de que ellos en el desierto obviamente hay calor, un calor extremo, por el día y un frío extremo durante las noches, es decir, el clima, la soledad mismo que representa estar en un desierto. También vemos que durante ese peregrinaje habían tribus, pueblos que obviamente querían atacar, querían perseguir al pueblo de Israel durante esos 40 años. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, lo vemos en el libro de Levítico también, cómo nos narran este tipo de historias de personas, y no solamente de personas de tribus que querían atacarlos a ellos. Hablamos también, si estamos hablando en cuanto a un desierto, estamos hablando, por ejemplo, de animales salvajes, como leones, tigres, escorpiones, serpientes, que obviamente siempre eso va a producir peligro, incertidumbre, miedo, temores. También tenemos que hablar que ellos afrontaron grandes obstáculos al salir de Egipto, ¿no? Como por ejemplo cruzar el Mar Rojo. Sabemos obviamente que el ejército egipcio le siguió a ellos, cruzaron el río Jordán. ¿Por qué les digo todo esto? Porque quizás nosotros nos identificamos un poquito de una manera alegórica, por así decirlo, nos identificamos un poquito con ellos, con el pueblo de Israel. Porque muchas veces yo no sé si tal vez estás pasando un desierto, un tiempo de aflicción, de angustia, de necesidad, de desesperación, de incertidumbre, incluso de soledad. Hay cosas que de pronto están golpeando tu vida. Hay cosas que de pronto hoy día no tienes control de ellas, ¿no? Y obviamente hablando de lo que estamos pasando en este día, por ejemplo, el COVID-19, mucha gente ha llegado a tener el COVID. Eso produce pues enfermedad. Mucha gente ha perdido familiares o tiene familiares que están enfermos en los hospitales. Son problemas familiares que están ahí. Y es como pasar un periodo de angustia, un periodo de tribulación, un periodo de soledad, de que parece que todas las cosas están saliendo mal, parecen que las cosas no están saliendo bien. Tal vez estás a punto de llegar a un divorcio. Tal vez tú como creyente te duele ver que tus hijos no están en los caminos de Dios. O muchas veces como padres estamos viendo que nuestro hijo o nuestra hija está a punto de cometer eh, la, la decisión más peor que puede tomar en su vida. Y tú estás ahí y no sabes qué hacer y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y eso es lo que justamente a veces podemos estar pasando y es como un desierto, ¿sabes? Hay mujeres que a pesar de que tienen un hogar, un esposo, se sienten solas. ¿Por qué? Porque no tienen con quién confiar, no tienen con quién contar. Su esposo no vale, su esposo hace lo que quiera, sus hijos hacen lo que quiera. Es terrible, es decir, es un momento difícil.
Y muchas veces hay personas que pasan tiempos así por años, no solamente por meses, por años. Si hablamos de divorcio, si hablamos de adicciones, si hablamos de decisiones que toman nuestros hijos que son totalmente equivocadas en cuanto a los estudios, en cuanto a novios, a novias, en cuanto a decisiones que son muy implicativas para el futuro de sus vidas. Y tú no sabes qué hacer. Y así es, hermano. Y muchas veces pasamos, así como el pueblo de Israel pasó situaciones difíciles, así también nosotros podemos estar pasando momentos difíciles, de dificultades en nuestras vidas. Y eso nos desanima y nos desalienta como padres, como esposos, como madres. Y muchas veces, y en el peor de los casos, incluso no solamente nos desalentamos, nos desanimamos, nos angustiamos, sino que en el peor de los casos renegamos de la vida, renegamos de Dios, le reclamamos a Dios. Y eso es terrible, hermano, pero yo quiero que hoy, como primer punto, veamos a la luz de las Sagradas Escrituras por qué Dios escribe esto en su palabra. Porque Él dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe, dice, Dios sabe, está hablándole al pueblo de Israel, Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, es decir, Dios tiene conocimiento, Él sabe lo que está pasando. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque el único compañero fiel que usted y yo podemos tener es Dios, es nuestro amado Jesucristo, es el único en el cual nosotros podemos confiar. Por eso es que yo quisiera llevarles a meditar, hermanos, como primer punto, que a pesar de que el pueblo de Israel estaba pasando por un desierto, por dificultades, por momentos difíciles, calores, fríos, animales, tribus les azotaban, hermano. Nosotros vemos como primer punto que Dios siempre se manifestó en cuanto a sus necesidades materiales. Acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 14 y 15. Mire lo que dice. A pesar de todas esas cosas, como primer punto, Dios se manifestó en sus necesidades materiales. Mire, Éxodo capítulo 16, versículos 14 y 15, dice así: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz de la tierra una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndole los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, les responde al pueblo de Israel y les dice, esto es el pan que Jehová os ha dado para comer. Interesante, hermano. Es decir, el maná. El maná, hermano, el Señor, a pesar de las circunstancias que estaban pasando, el Señor se manifiesta en cuanto a sus necesidades materiales. En este caso del alimento, se manifiesta ahí y les provee del maná. ¿Qué es el maná? El maná era una semilla, así más o menos como la avena, que contenía los minerales y las proteínas necesarias para sostener al cuerpo físico. ¿Qué implica esto, la provisión del maná, hermanos? Pongámonos a pensar, y esto es bonito, hermano, esto es hermoso meditar en esto. ¿Por qué? Porque cuando el maná aparece, el Señor nos da ese maná, o el Señor les da ese maná, perdón, al pueblo de Israel. ¿Qué implica eso? Que ellos no tenían que sembrar ni cosechar. No tenían que hacerlo, sencillamente es la provisión de Dios. Dios les dio y ya está. Dios sabía que ellos tenían la necesidad de comer, de alimentarse. Entonces el Señor les manda ese maná. No tienen que sembrar, no tienen que cosechar, lo único que tenían era que recogerlo en los ofres que el Señor les mandó a recoger y alimentarse de él. Ahora el maná era suficiente para alimentar a nuestro cuerpo físico. Era como ya les dije, era un cereal más o menos, como la avena, es decir, no tenía grasa, no tenía productos saturados,
No estamos hablando de que no era como el bacon, no era como las salchichitas, no era como pues la arepa, ¿verdad? Muchas veces con huevito y bacon arriba, no era como el McDonald's. No, 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 no. Dios suple de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, no a lo que nosotros queremos. Entiéndalo bien esto, hermano. Y esto es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de que salieron más o menos 3 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, debemos de entender esto, hermano, que para esa cantidad de gente se necesitaba más de 2,000 toneladas de maná por día. Ahora, eso usted multiplíquelo por 40 años, hermano. O sea, la provisión de Dios es sencillamente impresionante. Y déjeme decirle esto, hermano, nunca les faltó el maná del cielo. Dios fue fiel en ese sentido. Dios les prometió eso y ellos mantuvieron esa provisión todos los días. Esto es interesante, hermano. Acompáñeme a Éxodo, capítulo 17, que igual vamos a ver otro aspecto de la provisión material que Dios da al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 17 y versículo 6 dice así: He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, le está diciendo a Moisés, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y el agua salió, porque claro, en Israel, en el desierto, el pueblo de Israel que estaba en el desierto, no, en un desierto no hay agua, hay muy pocas oasis donde puede haber agua. Y si muchas veces si usted encuentra agua en el desierto, es agua venenosa. Sin embargo, Dios lo hace de una manera sobrenatural. Impresionante, hermano, el agua que Dios les provee. No solamente les provee alimento para comer, sino también les provee agua para beber, que es obviamente imprescindible para el cuerpo humano. En 3 millones de personas que salieron de Egipto, entre hombres, mujeres y niños, se necesita la módica suma de 12 millones de galones de agua por día para sostener a cada persona. ¿Sabe lo que implica eso, hermano? 12 millones de galones de agua por día durante 40 años. Sencillamente esto es impresionante, hermano. La provisión de Dios es impresionante y Dios fue fiel en cuanto a esa palabra que Dios les dio. Nunca les faltó agua. Ahora obviamente nosotros entendemos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, hermano, que el agua representa o es una analogía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo presente, no solamente el Dios Padre, sino también el Espíritu Santo presente en forma de agua, proveyéndoles de el agua para su cuerpo al pueblo de Israel. Según lo que dice Primera de Corintios, acompáñeme a Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 4, que justamente Pablo está haciendo alusión a este milagro aquí. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Está hablando justamente de eso, es decir, Pablo está sacando a alusión la provisión de agua que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero es interesante la manera como lo hace Pablo aquí. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Dice, porque bebían de qué, dice, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Jesucristo. Hermano, qué hermoso. Es decir, el agua, de una manera, podemos decirle, representaba al Espíritu Santo, y la roca de la cual venía el agua era Jesucristo. Hermano, estamos viendo la presencia de Dios mismo dándoles una provisión de agua al pueblo de Israel. Esto es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque Dios siempre es fiel. Dios cumple su palabra, hermano. A pesar de todas las cosas, hermano. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 8.
y vamos a ver cosas más impresionantes acá, hermano. Quiero darles una manera de una relación general para que usted entienda, hermano, lo que vamos a reflexionar hoy día. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 4. Justamente está hablando de estas cosas que ellos están pasando en el desierto. Y es aquí donde Moisés también les hace acuerdo de todo esto. Mire lo que dice. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hermano, esto es único. Cuando yo reflexiono en esto, hermano, vemos que, hermano, Dios tiene el poder justamente para que el vestido, la ropa, nunca se acaba. No se acabó, no envejeció, dice, durante 40 años. Ni dice, ni el calzado, dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. A ver, pongámonos a pensar un poquito, hermano. Yo veo un muchachito, una niña un niño de 10, 11 años que salió en el desierto, de Egipto al desierto. Y en 40 años dice que la ropa no envejeció, no se acabó. Pero no solo eso, entendamos las implicaciones de esto. Que mientras ese niño de 10, 12 años caminaba los 40 años en el desierto, esa ropa fue creciendo junto con él. Y los zapatos que él estaba calzando no se envejecieron, no se acabaron. Las implicaciones de esto también son tremendas, porque el pie de ese niño de 12 años, cuando iba creciendo durante los 40 años en el desierto, ese calzado no se envejeció y fue creciendo juntamente con el tamaño del pie de ese muchacho. Por eso dice ahí, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿O no le duele a usted sus dedos de su pie cuando se pone un zapato que es pequeño? Claro, pero aquí no sucedió eso, hermano. Esto es interesante. Si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a hacer cuentas o números, por ejemplo, obviamente la ropa se ensucia y hay que lavarla. Y si, por ejemplo, nosotros hubiésemos estado en el desierto, o los que estuvieron en el desierto ahí del pueblo de Israel, lavaban su ropa por lo menos una vez a la semana, quiere decir que en 40 años tuvieron que lavar esa ropa más de 2100 veces. Y no se acabó. Un pantalón Levi's dura más o menos 10, 12 años. Pero yo creo que el Señor es más poderoso que eso, hermano. Y esa ropa nunca se acabó. No se desgastó, dice la palabra ahí. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29 y versículo 5. ¿Qué es lo que dice acá la palabra de Dios? Dice... Y yo, dice, os he traído 40 años en el desierto. Justamente estamos hablando de esto. Y mire lo que dice. Vuestros vestidos no se han envejecido. Oye, esto es un milagro impresionante. Esto es un milagro único. Sus vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Y mire lo que dice la parte última de este versículo. Ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que Dios cumple su palabra. Dios prometió proveerles y lo hizo. Vemos la fidelidad de Dios a pesar de todas las circunstancias que estaban pasando, a pesar de la dureza del camino, de lo que implica estar y vivir en un desierto. Sin embargo, el Señor les proveyó de todos los aspectos materiales que necesitaban durante 40 años. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque supongamos que una persona o una de estos israelitas durante 40 años en el desierto, cada día, más o menos, hagamos la cuenta que caminaban como 1000 pasos por día, por no exagerar las cosas. Estamos hablando que en 40 años debió haber dado más de 15 millones de pasos. Y aún así, su calzado no ha envejecido, como dice la palabra de Dios. Esto nos muestra, hermano, el poder tan grande de Dios. Impresionante en cuanto a la provisión que Dios da al pueblo de Israel para lo material.
De la misma manera, hermano, vemos aquí nosotros que el pueblo de Israel, a pesar de que estamos leyendo de acuerdo a la palabra de Dios, a pesar de todos los milagros que ellos vieron durante esos 40 años, estamos hablando de la provisión de alimento, la provisión de agua, la provisión de vestido, hermano, nunca les faltó nada para vivir físicamente. No les faltó nada. Pero de la misma manera, hermano, vemos en cuanto a esto, hermano, que el pueblo de Israel no notó la provisión de Dios. No notó. No se dieron cuenta de que eso estaba pasando. Es decir, no se dieron cuenta del cuidado que Dios les estaba dispensando a lo largo de toda esa travesía en el desierto durante 40 años. Déjeme decirle que muchas veces, en ocasiones, así también somos nosotros, ¿verdad? No notamos la presencia y la provisión de Dios. Es cierto, a veces podemos estar pasando situaciones difíciles, problemas familiares, divorcios, hijos, enfermedades, etcétera, hermano. Sin embargo, ahí vemos, ahí está la presencia de Dios, pero no lo notamos. Y no nos damos cuenta de que a pesar del problema que estamos pasando, oye, amanecimos un día y estamos vivos. Mira, eso es una bendición de Dios. A pesar de la situación que se puede estar pasando, por muy difícil que sea, notemos que estamos sanos, que nuestros hijos están sanos. El día de ayer estaba hablando con un hermano y un hermano dio testimonio acerca de su hija, de su hijita, que obviamente le diagnosticaron tumores en el cerebro y el doctor les dijo que ya no hay nada que hacer. Y eso es terrible, hermano, cuando vemos. Eso es pasar un desierto, hermano. Eso es pasar un momento difícil. Pero sin embargo, según el testimonio de este hermano, ellos vieron la provisión. Hey, nuestra hija está con nosotros. Vivamos el día a día con ella, aprovechemos. Y llama a un doctor y les dice, mira, acá hay una nueva medicina, tratemos. ¿Estás de acuerdo? Ellos dijeron que sí. Y hoy esa niña, en vez de tener 3 tumores en el cerebro, hoy no tiene nada. Mire, Dios proveyó. Dios proveyó, ellos confiaron en Dios. Y a veces no nos damos cuenta de que, es cierto, podemos estar pasando un mal momento en nuestra vida. Soledad, angustia, necesidades, incluso enfermedades, en el caso de este hermano que les cuento, con su hijita, con Sarita. Tremendo. Pero aún así, a pesar de las circunstancias, hermanos, Dios está con nosotros. Hay cosas buenas, porque no todo es malo. Y hay situaciones que sí, que son difíciles en la vida. Pero hermano, aún así hay cosas buenas. Veamos un poquito alrededor y veamos cómo Dios nos ha provisto y cómo Dios está ahí con nosotros. No todo es malo. Lo que pasa aquí, hermano, es que si usted se da cuenta en el relato de Éxodo, especialmente en Éxodo, usted se da cuenta, hermano, que el pueblo de Israel siempre se quejó, siempre argumentó contra Moisés, denegaron contra Dios y muchas veces incluso ellos pensaron en su corazón regresar a Egipto, al mundo, a la vida de esclavitud del pecado. Y Moisés tuvo que decirles que no, que hay que confiar en Dios, que hay que seguir a Dios. Si Dios nos ha puesto por este camino, por este desierto, hermano, al final hay algo bueno. Esa es la recomendación de Moisés. Obedezcamos a Dios. Lo malo aquí es que no hagamos como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a veces erróneamente nos atribuimos el crédito de las cosas que hacemos para nosotros mismos y no en lugar de atribuir el crédito justamente a la mano de Dios. Y a veces decimos, sí, es que yo hice esto, es que por mí es esto. Si no fuera que yo hice esto, pues no hubiésemos llegado a tener esto. No es así, hermano, es la provisión de Dios. Entonces, lo que estamos viendo acá, hermano, es que nuestra actitud con respecto a una situación difícil que nosotros podamos estar pasando. Tú puedes decir, bueno, yo no estoy pasando nada, yo tengo mi hogar bien, estoy sano, mis hijos están bien. Sí, pero el día de mañana
o a la vuelta de la esquina tú puedes estar pasando una situación difícil. Así que te recomiendo que escuches este mensaje y reflexiones en él. Que Dios nos provee y a pesar de las circunstancias malas que podamos pasar o lleguemos a pasar, hermano, Dios está ahí. El Señor nunca nos abandona y Él es el que nos provee. Lo único que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Estar de acuerdo, caminar por donde Él nos guíe, es lo que es el segundo punto que vamos a ver. Porque no solamente Dios proveyó en cuanto a lo material, sino también como segundo punto, Dios se manifestó para sus necesidades espirituales. Ese es el segundo punto. Acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y 22. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Es decir, que no solamente Dios se manifestó en cuanto a sus necesidades materiales que ya acabamos de ver, y Dios es así con nosotros, mi hermano. Escuche esto, reflexione en esto. Hermano, Dios, hermano, realmente tuvo que cambiar el corazón de todo el pueblo de Israel. No seamos duros de cerviz, como dice la palabra. El pueblo de Israel fue duro de cerviz. Por eso es que el Señor tuvo que tratar siempre con ellos. Y eso vamos a ver en el último punto, hermanos. Reconozcamos, hermanos, que a pesar de las situaciones malas que podamos estar pasando, Dios está junto a nosotros. Miren, no solamente se manifestó en cuanto a las necesidades materiales, sino también como segundo punto se manifestó en cuanto a las necesidades espirituales. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, dice ahí, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Impresionante. Nunca dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Vemos la fidelidad absoluta y total de Dios. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y ni de noche la columna de fuego. Hermano, qué hermoso, qué hermoso. Dios les acompañó día tras día durante ese camino en el desierto durante 40 años. Él fue fiel. El Dios que usted y yo tenemos es fiel, es el único fiel. Aunque el pueblo de Israel, como decía hace un momento, era duro de cerviz, renegaba, incluso murmuraban en el pueblo contra Moisés, hacían problemas. Querían regresar a Egipto, a la vida de pecado. No tenemos carne. Y aún así Dios les dio ahí unas golondrinitas que pasaban. Les dio de comer carne. Tremendo, hermano. Tremendo el corazón del pueblo de Israel. Rebelde, obstinado. Pero aún así, la palabra de Dios dice aquí que nunca se apartó de delante del pueblo de Israel la nube y la columna de fuego. Qué hermoso, hermano. Cuando tú estás en un desierto, hermano, estar bajo una nube es refrigerio. Y la palabra de Dios es refrigerio para nuestra vida. Es descanso para nuestra vida. Porque si irte, hermano, puedes morir. Pero la palabra de Dios dice que Dios proveyó de una columna de nube para justamente proteger a todo el pueblo de Israel del calor abrumador del desierto. Dios traía refresco, refrigerio a todo el pueblo de Israel, calma, seguridad. Y es más, dice que en la noche había una columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Hermano, podemos estar en los momentos más oscuros de nuestra vida, que cuando nosotros nos apegamos a Dios y buscamos a Dios, Él es nuestra luz que guía nuestro camino. Y a veces hay mujeres y hombres que dicen, ya no sé qué hacer, no sé qué camino coger, no sé qué decisión tomar. Es muy simple, apeguémonos al Señor. La palabra de Dios es la que nos guía.
No solamente por eso, sino que tanto la nube como el fuego traen protección para el camino donde nosotros estamos siguiendo. La nube y el fuego, hermano, representan a la palabra de Dios hoy día. Representan la palabra de Dios, es decir, Dios con nosotros mismos. La nube y el fuego guían el camino que hemos de seguir, hermano. Obviamente hoy, esa nube y esa columna de fuego es la palabra de Dios, y aquí la tenemos, la palabra de Dios. Juan 14:6, ¿qué dice la palabra? Que es el texto de nuestra congregación. Juan 14:6, ¿qué dice, hermanos? Es muy bonito. Dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí ve? Es decir, hermano, que esa nube, ese fuego, nos ayuda, hermano, para seguir adelante. Nos guía el camino, porque mientras el día era, la nube les guiaba por dónde seguir. Y si usted se salía de esa nube, probablemente podía morir por el calor del desierto. Se desviaba del camino. Y en la noche igual. Si usted no seguía la luz de esa columna de fuego, en la noche mucho peor todavía. Usted se desviaba del camino y podía morir en el desierto. Entonces eso hoy día es la palabra de Dios, la que nos alumbra, la que nos guía por dónde seguir. Salmo 119, versículo 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios. Por eso es que en el libro de Éxodo, capítulo 20, el Señor les da los mandamientos en los cuales todo el pueblo de Israel tiene que guiarse. Los estatutos por el cual ellos tienen que caminar, seguirlo a Dios literalmente. Y ya obviamente en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, obviamente el Señor Jesucristo, hablando precisamente de estos mandamientos, de la ley que Dios dio a todo el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo hace un resumen impresionante, literalmente condensa toda la ley en dos mandamientos muy sencillos. Ama a Dios por sobre todas las cosas, y luego el segundo mandamiento dice que es semejante a ese: ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese se resume, dice, toda la ley y los profetas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Es decir, justamente haciendo una condensación, pero solamente Él lo puede hacer. Porque Él es Dios. Y eso es lo que sucede. El pueblo de Israel tenía... ¿Por qué les digo esto? Porque el pueblo de Israel tenía muchos dioses cuando ellos salieron de Egipto. Y para ellos Jehová era uno más en la lista que ellos tenían. Por eso el Señor, cuando da los 10 mandamientos, le da a Moisés, Dios es enfático y preciso en cuanto a esto. Y les dice, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Es decir, que en ese caminar, en ese periodo, el Señor es claro y les dice, hey, yo soy el único Dios, no hay nadie más después de mí. Olvídense de los dioses que ustedes adoraban ahí en Egipto cuando ustedes vivían en el pecado y eran esclavos del pecado. Olvídense de ellos, les está diciendo. Pero déjeme decirle una cosa, que hoy podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses para nosotros y que ocupen el primer lugar que a Dios le corresponde, hoy por hoy. Es decir, no podemos estar en un desierto literalmente, pero sí podemos estar pasando una situación difícil, y en esa situación difícil que podemos estar pasando, podemos estar adorando a otros dioses en vez de a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué no salgo del problema? ¿Por qué no se arregla mi situación? ¿Por qué mi esposo sigue viendo pornografía? ¿Por qué mi hijo está en las drogas? Entonces tenemos que reflexionar, por ejemplo, y ver que tal vez en ese periodo que tú estás pasando, Jehová no es tu Dios, sino que tenemos a otros dioses que están ocupando el lugar que a Dios le corresponde en tu
corazón. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En las mujeres, la vanidad. Y eso hay que hablarlo muy claro. Hay mujeres, yo una cosa que siempre digo, hermano, una mujer que tiene a Cristo en el corazón no necesita maquillarse. No necesita pasar 3, 4 horas frente a un espejo. Una mujer que tiene a Cristo en su corazón es la mujer más hermosa del mundo. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesucristo está en su corazón y refleja la belleza de Jesucristo. Pero hay mujeres que a pesar de que se dicen creyentes, son muy vanidosas. Y usted les ve ahí, pasan 2, 3 horas maquillándose, colores por todo lado, esas uñas que ya se ponen, esas uñas postizas así, y son cristianas. La manera de vestirse no es decorosa, como dice la palabra de Dios. La vanidad. ¿En los hombres qué? El amor al dinero, la pornografía. Sí, son cristianos, pero por ahí se dan sus escapaditas. Los jóvenes, las amistades, las redes sociales, muchas veces, más en cuanto a los jóvenes, prefieren estar en las redes sociales que leer o tener un tiempo de devocional, lectura y meditación de la palabra de Dios. Yo creo que no es así. A pesar, obviamente, a veces estas cosas que estamos hablando, hermano, muchas veces pretenden darnos seguridad, identidad o significado en nuestra vida, pero no es así, hermano. Por eso el Señor, cuando da ese decálogo maravilloso, los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos, y en Marcos, cuando Dios condensa en 2 mandamientos, el seguir y el obedecer esos mandamientos que Dios ha establecido en su palabra es lo único que nos va a dar a nosotros seguridad, identidad y significado en nuestras vidas. Y gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque nadie comienza con la intención de adorar a otras cosas. Nadie lo hace, pero poco a poco estas cosas van tomando el control en nuestra vida de esa persona y se convierten en dioses que controlan la vida de esa persona. Entonces meditemos, hermano. Es cierto, podemos estar pasando un momento difícil, una aflicción, no sabes cómo hacer, a quién acudir, ¿verdad? Pero ahí está, hermano, la columna de nube de fuego, de nube y la columna de fuego, hermano, que guía nuestros caminos, es la palabra de Dios. Hermano, es Dios proveyendo el camino para llegar a la conclusión de ese desierto. Porque ciertamente Moisés escribe el libro de Deuteronomio, hermano, cuando ellos están justamente frente a la tierra de Canaán. Ya a un paso. Por eso es que él, en vez de hablarles, digámoslo así, de una manera agresiva no, él lo que hace es, les da 4 sermones recordándoles todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Por eso Él nos dio su palabra ahora, que nos conoce. Él nos conoce y nos cuida. Entonces, yo, hermano, les recomiendo que hagamos lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando amamos a Dios por completo y nos interesamos en nuestro prójimo, como acabamos de ver ahí en Marcos, como a nosotros mismos, obviamente, y dejamos que la palabra de Dios sea la que regula nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones, podremos atravesar ese desierto, pero no solo, junto a Dios, porque Él va delante de nosotros. Dice la palabra que la columna, la nube iba delante de Dios, ¿sí ve? Y la columna de fuego en la noche iba delante del pueblo de Israel. Ese es el asunto aquí, amados hermanos. Dios va delante de nosotros. Romanos capítulo 9. Acompáñenme a leer el libro de Romanos. Capítulo 9, hermano. Yo quiero poner énfasis en esto porque a veces tendemos a pensar que lo contrario a lo que estamos nosotros predicando acá, hermano.
con este mensaje que yo les estoy diciendo, hermano, no quiere decir que nosotros podemos seguir haciendo malas cosas y a propósito, o vivir en pecado a propósito, y de cualquier manera, pues Dios nos va a proveer ahí de cosas materiales y cosas espirituales. No. Este mensaje no se trata de esto, hermano. Lo que escribe aquí Pablo y lo que vamos a leer aquí en Romanos capítulo 9, desde el versículo 14 al 18, hermano, es impresionante. Porque no es que porque, Dios a pesar de todo lo que haga, o yo tengo el aval para cometer o vivir en algún pecado, en fornicación, en adulterio, en algunas cosas así, Dios siempre me va a proveer. No. Yo no estoy enseñando esto, hermano. Mira lo que dice ahí en Romanos capítulo 9, capítulo 9, versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? Justamente Pablo está haciendo alusión y está tomando los ejemplos, porque obviamente Pablo era judío y él conocía justamente a perfección el libro de Deuteronomio, todo el Pentateuco, de hecho. Él era un fariseo de fariseos, él sabía el Antiguo Testamento al revés y al derecho. Y justamente él, guiado por el Espíritu Santo, hace alusión a justamente lo que el pueblo de Israel pasó ahí en Egipto. Y miren lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, de ninguna manera. Dice, pues a Moisés, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios, a pesar de toda la insensatez del pueblo de Israel, a pesar de que ellos murmuraban, se quejaban, querían regresar al mundo, por qué Dios, a pesar de todo eso, Él les procuró suficiente alimento espiritual y material al pueblo de Israel? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Hermano, pero eso no quiere decir que si Dios me va a proveer y Dios va a estar siempre conmigo, yo voy a hacer y a vivir en pecado siempre. No. Hermano, justamente Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Es para que veamos la gracia que Dios tiene y el espacio que Dios nos da para poder arrepentirnos y justamente meternos y alinearnos en lo que Él quiere que vivamos y que seamos delante de Él. Eso es lo que está diciendo acá Pablo, justamente tomando alusión del pueblo de Israel en el Éxodo. Versículo 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, la misericordia le pertenece a Dios y Dios bendice al que quiere bendecir. Pero justamente es para que veamos la gracia de Dios. Amado hermano, persona, tú que estás viviendo y pasando un mal momento, y si de pronto tú dices, las cosas me salieron, estoy fornicando, estoy adulterando, estoy conversando con mi ex ahí en Facebook y mi esposa no se da cuenta, y nadie te ha sorprendido en eso, no creas que es porque tu habilidad está, no, es porque Dios te ha tenido misericordia hasta el día de hoy, y si tú estás escuchando eso, arrepiéntete de tu pecado y condúcete de acuerdo a lo que Dios quiere que hagas. Eso es lo que hizo el pueblo, Dios con el pueblo de Israel durante 40 años. Cambió su corazón, tuvo misericordia de ellos, les proveyó tanto de lo material y de lo espiritual. ¿Pero para qué? Para que ellos cambien su corazón. Por eso es que el Señor les provee de un decálogo de 10 mandamientos, los cuales ellos tenían que seguirse fielmente. Versículo 17, porque la Escritura dice del faraón, dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, dice, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece el corazón. Claro, Dios tiene ese poder, amados hermanos. No endurezcamos nuestro corazón. Sigamos lo que dice la palabra de Dios. Y si las cosas te han salido bien en ese desierto que de pronto estás pasando o crees que te está saliendo bien, hermano, dale gloria a Dios porque Dios está mostrando tu
está mostrando su misericordia en tu vida. Y Dios quiere que tal vez te arrepientas, cambies de actitud, dejes ese pecado y te vuelvas al Señor y obedezcas su palabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Vamos al Salmo, capítulo 34, que es un salmo maravillosísimo, hermano, acerca de justamente de lo que nosotros estamos hablando. Salmo, capítulo 34, versículos 18 y 19. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. ¿Qué quiero decirles acá, amados hermanos? Tú que estás viendo y de pronto estás pasando por un desierto difícil. Hermano, lo que Dios anhela y desea de nosotros es eso, justamente, lo que dice ahí, que reconozcamos nuestra situación y vayamos, dice ahí, cercano está Jehová, ¿a quiénes? No a los altivos, no a los orgullosos, no, dice que Dios está cercano ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y Él salva, dice, a los constrictos de espíritu. A menudo, hermano, deseamos poder escapar de los problemas. Y yo creo que eso es parte de la naturaleza del hombre. Estamos hablando de Génesis 3. Cometieron pecado, quisieron huir del problema, se huyeron de Dios. Quisieron arreglar sus problemas por sí solos, ¿verdad? Usted sabe la historia. Cosieron delantales de higuera, se culparon el uno al otro, quisieron deshacerse del problema, de la situación, del desierto en el cual estaban pasando. Y a veces así somos nosotros. Estamos pasando un mal momento y queremos huir del problema, queremos deshacernos de ese problema. No queremos hacer caso de ese problema y buscamos otras cosas, otras actividades. Pero ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Que Dios promete estar cercano a nosotros. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. Hermanos, reconozcamos que necesitamos de Él. Reconozcamos que necesitamos su guía. Reconozcamos que necesitamos estar en los parámetros que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fuerza, Él es nuestro poder, Él es nuestro valor, Él es nuestra sabiduría para vivir, para ayudarnos a salir de ese desierto. Sin Dios, el pueblo de Israel nunca hubiese salido de ese desierto, hubiese perecido en el desierto, se hubiese aniquilado, hubiese desaparecido el pueblo de Israel literalmente. Pero con Dios ellos llegaron a la tierra prometida y pasaron a la tierra prometida y hoy actualmente están en esa tierra prometida. Dios prometió y Dios cumplió. Hermano, no decepcionemos a Dios, por el contrario, admitamos que necesitamos de Dios. Agradezcamos, porque Él está junto a nosotros, hermano. Y si tú tienes algún pecado, alguna situación y estás pasando por un desierto, examina. Hermano, sí, y gloria a Dios que no ha pasado nada. Pero es porque la misericordia de Dios, porque Dios hace misericordia a quien Él quiere. Lo único que tenemos que hacer es reconocer esa banca espiritual, esa necesidad que tenemos de Él. Hay gente que dice, no, están pasando por problemas muy serios. Estamos hablando de divorcios, de problemas con los hijos, muchas cosas, hermano. Y hay gente que dice, no, yo nunca me he apartado de Dios. Y siguen con ese asunto, hermano. Es triste oír esas cosas. Decir, sí, yo reconozco, necesito de Dios, ayúdame, guíame, ¿qué hago? Porque el pueblo de Israel no pudo llegar a la meta si no fue por Dios. Igual, nosotros no vamos a poder salir de ese desierto, de ese problema, si no es con Dios caminando delante de nosotros, hermano. Y para ello debemos de reconocer, ir quebrantados de corazón, como dice ahí, constrictos en cuanto a nuestro espíritu. Él sabe de qué tenemos necesidad, veíamos la semana pasada. Él sabe de qué tenemos necesidad.
Él conoce. Eso es lo que veíamos nosotros la semana pasada. Él conoce, Él sabe lo que va a pasar y en base a eso, obviamente, el Señor nos provee. Quiero terminar con este versículo, amado hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Mi Dios, dice, ¿saben? Mi Dios. Mi Dios, la palabra dice mi Dios. Cuando tú dices mi Dios, es porque tú tienes una relación con Él, le conoces a Él, estás de acuerdo a su camino, estás siguiendo la columna de fuego, estás siguiendo la columna, la nube. Es decir, estás siendo guiado por Él. No es alguien extraño para ti. Dice mi Dios. Pues dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es nuestra guía en ese desierto. Él es el final de ese desierto, hermano. En Él, Él es nuestra guía, Él es nuestro camino. Mi Dios, mi Jesucristo, hermano. Padre, yo quiero agradecerte por este día, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Oro por todas aquellas personas, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Oro, Señor, para que ellos entiendan que tu misericordia es grande. Y oro, Señor, para que tú les ayudes a pasar ese desierto, que tú les hables. Oro por sus corazones, Señor, para que tú, Señor, hagas mediante tu poder que esos corazones reconozcan y sean quebrantados y reconozcan que necesitan de ti, Señor. Ayúdales a pasar este tiempo de adversidad. Que seas tú, Señor, caminando delante de ellos. No permita, Señor, que se pierdan en el desierto, sino que sigan el camino que tú has establecido mediante tu palabra. Que beban de esa agua viva, Señor. Que permanezcan en esa roca viva que es Jesucristo, Señor. Te lo pido, Señor. Tal vez hay familias o mujeres, hombres que están desesperados, que no saben qué hacer con tanto problema, divorcios, hijos, drogas, adicciones, enfermedades, decepciones, desilusiones. Señor, yo te pido que les suplas, tanto en lo material como en lo espiritual. Así como lo hiciste, Señor, con el pueblo de Israel, que esa fidelidad en lo espiritual y en lo material se manifieste en estas personas, Señor. Padre, yo te agradezco, Señor, por todas ellas. De pronto son hasta familias. Señor, bendícelas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.